A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Las palabras que hablamos son importantes. El rey Salomón dijo: manzanas de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Y Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. En Mateo 12, del 36 al 37, Jesús dice: mas yo os digo, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Bienvenido a través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Les habla su anfitrión, Heiel Ortiz, y junto al maestro Samuel Montoya estaremos aquí para acompañarle en el recorrido que tenemos en el día de hoy en la primera carta de Juan, capítulo 3. ¿Sabía usted que existen diferentes maneras de escuchar el programa? Aquí les comparto el testimonio de Alejandro, que nos dice cómo él escucha el programa. Muchas gracias, hermanos de A Través de la Biblia. Les informo que me gozo siempre con sus enseñanzas. Los escucho por Spotify todas las mañanas que salgo a trabajar en mi bus de pasajeros. Muchas bendiciones para todos allí. Gracias, Alejandro, por compartir con nosotros tu testimonio y por compartirnos cómo estudiar la palabra de Dios te ha ayudado a crecer espiritualmente. Conozca usted todas las plataformas en las cuales puede escuchar el programa visitando atravesdelabiblia.org/escuchar. atravesdelabiblia.org/escuchar, donde usted encontrará los diferentes enlaces para escuchar y compartir el programa. Usted allí encontrará enlaces para Spotify, YouTube, nuestra aplicación, Apple Podcast, el sitio web, etc. atravesdelabiblia.org/escuchar. atravesdelabiblia.org/escuchar. Y ya que está en nuestro sitio web, aproveche para visitar los recursos de este mes en atravesdelabiblia.org/recursos. Iniciamos nuestro tiempo de estudio en oración. Padre Celestial, tomamos este tiempo para estudiar tu palabra y queremos hacerlo con un corazón dispuesto y rendido ante ti. Nos reconocemos necesitados de ti y te pedimos que nos hables en el estudio bíblico de hoy. Que la enseñanza convenza de pecado a aquellos que aún no te conocen y que ellos vengan rendidos a los pies de Cristo a reconocerlo como su Señor y Salvador. Te pedimos que uses al Maestro, que Él sea solo un parlante por el cual escuchamos tu voz. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y ahora, abra su Biblia o encienda su Biblia. Estamos en Primera de Juan capítulo 3, específicamente iniciando en el versículo 18, nuestro recorrido bíblico de hoy, con las enseñanzas del Dr. McGee en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por la primera epístola del apóstol Juan, y estamos en el capítulo 3, y vamos a comenzar hoy con el versículo 18. Hemos visto en esta sección las dos naturalezas del creyente. Cuando usted llega a ser un hijo de Dios, no se libra de su vieja naturaleza. Usted tiene dos naturalezas, la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Hemos visto que la nueva naturaleza es la única naturaleza que puede agradar a Dios. El hombre, en su estado natural, no puede agradar a Dios, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Hay momentos cuando sentimos el deseo de orar, pero hay momentos cuando no sentimos el deseo de orar. Hay una canción que en parte dice: Señor, yo me siento propenso a vagar, me siento propenso a abandonar al Dios que sirvo. Alguien leyó eso y no le gustó. Dijo que eso no expresaba en realidad nuestro sentimiento y lo cambió. Usted lo puede tener en dos formas diferentes.
En algunos himnarios aparece de una manera y en otros de otra. Y la otra manera es esta: Señor, yo me siento propenso a adorar, me siento propenso a servir al Dios que amo. Ahora, ¿cuál de esas dos formas expresa la verdad en cuanto al creyente? ¿Está propenso a vagar o está propenso a adorar? Pues, amigo oyente, si usted nos preguntara a nosotros, diríamos que las dos son ciertas. Yo tengo una naturaleza que he descubierto es propensa a vagar, y también tengo otra naturaleza que es propensa a adorar. Dios dijo: tú eres mi hijo, y tú manifestarás mi naturaleza. Dijo: tú manifestarás la nueva naturaleza que te he dado. Ahora el apóstol Juan nos habla aquí en cuanto al amor de los hermanos. Esta es la verdadera prueba de que Dios nos ama. Él entregó a su Hijo para morir por nosotros. Ahora ese es el amor de la familia de Dios, y Él es el ejemplo. Nosotros, como Él dice, deberíamos estar dispuestos a entregar nuestra vida por amor a nuestros hermanos. Uno no aprecia hoy este espíritu manifestado en la manera en que debería hacerlo, y aún así, hay muchos que actúan de una manera muy amante, por cierto. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que cuando él estuvo enfermo por primera vez de esa terrible enfermedad del cáncer, hubo varias personas que le dijeron que ellos estarían dispuestos a tomar ese cáncer para sí mismos, porque parecía que él no iba a poder concluir este estudio de 5 años de la Biblia. Ellos querían hacer eso para que él pudiera concluir este programa de 5 años. Y es algo realmente magnífico, algo tremendo, decía él. Él reconoció que ellos no podían hacerlo, por supuesto. Este era un caso cuando cada uno debe llevar su propia carga. Usted tiene cáncer, entonces tiene que cargar con eso usted mismo. Ellos no podían tomarlo, pero estaban dispuestos a hacerlo. Y eso es algo que causó una gran impresión en el corazón del doctor McGee. Ahora, Juan presenta también claramente aquí en el versículo 17, donde concluimos nuestro estudio en nuestro programa anterior, y dice: pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es decir, usted expresa su amor para con los hermanos por lo que hace, y no por lo que dice. La lengua es algo muy bueno, pero siempre corre más que los pies. Pero la verdadera cristiandad, amigo oyente, el artículo verdadero, es algo del corazón, y no de la cabeza o de la lengua nada más. Tiene que ver con nuestros hechos. Y aquí se nos dice sin lugar a dudas que si usted es un hijo de Dios, usted lo manifestará. Luego en el versículo 18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Leamos otra vez este versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Lo que él está diciendo aquí es que el verdadero amor no es algo que se hace en el dormitorio, sino que se demuestra en la cocina. Usted puede ver a la esposa inclinada trabajando, cocinando para ese hombre que está trabajando a su vez para que ella tenga con qué vivir. Es algo tonto sacar el amor de algo como esto. ¿Por qué debe trabajar él por ella y por qué debería trabajar ella por él? Es una relación de amor, ¿ve usted? Y el cristianismo debe ser esa clase de relación. Luego él pasa algo que es muy interesante. Leamos el versículo 19 de este capítulo 3 de la primera epístola del apóstol Juan. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. O sea que esto es lo que nos da una seguridad cuando vamos ante Él, ante Dios, en oración. Juan presenta esto de una manera muy clara, que es posible avergonzarnos a la venida de Cristo. Hay muchas personas hoy que están esperando la venida de Cristo, pero no parecen hacer nada. Cuando usted y yo, amigo oyente, lleguemos a su presencia, va a ser una experiencia tremenda, porque Él va a demandar de nosotros algún fruto. ¿Qué es lo que has estado haciendo? ¿Has cumplido con mis mandamientos? Uno de ellos es el de esparcir la palabra de Dios, llevarla hasta los lugares más remotos de la tierra. ¿Está tomando parte usted en esto de alguna forma? ¿Está usted tomando parte en algo que revele que usted es un hijo de Dios? Eso es lo importante, amigo oyente. En el pasado, en algunas ciudades o pueblos pequeños, cuando alguien enfermaba en una casa, todos los vecinos se acercaban y ayudaban. Ahora, en nuestro tiempo, en nuestra época moderna, nos hemos apartado de todo esto. Sería muy lindo poder regresar a aquel día cuando los vecinos venían y ayudaban.
En el día de hoy pensamos que tiene que ser alguna agencia del gobierno la que cuidará de esas personas, y ellos los llevarán al hospital para que tenga un buen cuidado. Y hay muchos creyentes hoy que no están tomando parte en aquellas cosas en las cuales el Señor estuvo interesado. Pero nosotros vamos a tener que rendir cuentas ante Él algún día. Leamos una vez más estos versículos 18 y 19 de este capítulo 3 de la primera epístola del apóstol Juan. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conoceremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Eso nos da una seguridad y es algo muy importante. Pero ahora en el versículo 20 Él dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Si usted es un hijo de Dios y está utilizando lo que tiene, haciendo algo para esparcir la palabra de Dios, Dios le dará a usted una seguridad en su corazón de que usted está en su voluntad y que está haciendo lo que Él quiere que haga. Y luego usted tiene una seguridad cuando va hacia Él en oración. Usted tiene una seguridad cuando llegue a estar ante Él algún día. Pablo sabía esto y decía, por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Este texto lo encontramos en su segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Yo lo sé, podía decir él. El Hijo de Dios, amigo oyente, puede tener una seguridad. Pero supongamos que no estamos haciendo lo que debemos. Eso es muy posible. Ahora, ¿quiere decir eso que hemos perdido nuestra salvación? ¿O que no la teníamos? Escucha lo que dice este versículo 20 otra vez. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Bueno, no perdemos nuestra salvación, porque si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y que nuestra falta de seguridad también. Él va a escuchar nuestra oración. ¿No cree usted que Él es un Dios maravilloso, amigo oyente? Cuando nosotros fracasamos ante Él, Él no va a fracasar ante nosotros, aunque usted no tenga ninguna seguridad cuando vaya ante Él. Y hay muchos otros creyentes que se presentan ante Él con las manos vacías. No he hecho nada por el Señor, no he hecho nada, dicen. Sin embargo, me estoy acercando a ti en oración. Bueno, aquí nos dice que mayor que nuestro corazón es Dios. Él escuchará su oración, amigo oyente. Él va a tratar con usted. Quizá no conteste la oración que usted está haciendo, pero la contestará de acuerdo a su propia voluntad. Pero si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Usted puede confiar en Él, puede depender de Él. Usted no debe tardar. Si usted no tiene seguridad, tiene que continuar yendo a Él con esto. En cierta ocasión, un joven que tenía el vicio del alcohol fue a conversar con su pastor y le decía que él había orado en cuanto a esto, y el pastor le dijo que orara más. Y él dijo, bueno, yo ya no siento que estoy recibiendo ninguna seguridad en cuanto a esto. Yo le he fallado tanto y de tal manera al Señor. Y el pastor le dijo, Dios conoce su corazón. Usted aparentemente es sincero. Creo que usted está hablando en serio y sé esto, que Dios le va a liberar a usted. Usted no tiene ninguna seguridad. Por supuesto que no la tiene porque ha fracasado. Pero escuche bien, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Él le conoce a usted y sabe que es sincero. Si usted le ha fallado a Dios, Él va a tratar con usted y usted puede depender de eso. Y Dios puede darle la liberación que usted necesita. Y este joven se sintió bastante confortado. Ahora, en el versículo 21 de este capítulo 3 de la primera epístola del apóstol Juan leemos, Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Si nuestro corazón no nos condena o no nos reprende, nos da confianza en la oración, nos da una seguridad. Hay un predicador que ha tenido que ver algo con el ministerio de a través de la Biblia, y este hombre ha tenido un ministerio de oración tremendo. Siempre que él ora, lo hace con mucha seguridad. Él no se acerca a Dios en oración con palabras grandes de agrado o por fuerza, titubeando o vacilando, sino que lo hace con una gran seguridad. Y pensamos nosotros que cuando una persona así ora, el Señor como que se detiene y deja a un lado lo que está haciendo y dice, espere un momento que quiero escuchar a mi hijo que está orando. Él sabe de lo que está hablando. Y cuando una persona así ora por uno, uno puede sentir el efecto de esa oración. Amigo oyente, es maravilloso el tener seguridad.
Si nuestro corazón no nos reprende, dice aquí Juan, confianza tenemos en Dios. Ahora, en el versículo 22 de este capítulo 3 de su primera epístola, dice Juan, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Este es el amor en acción, esta es la seguridad en la oración. Usted puede esperar que Dios escuche y dé respuesta a la oración. Eso es algo que se necesita desesperadamente. Usted recuerda que la iglesia primitiva, cuando comenzó la persecución, los apóstoles fueron advertidos de esto, y fueron y después informaron al grupo, y ese grupo se dirigió a Dios en oración. Ellos no oraban para que se detuviera esa persecución, sino que comenzaban su oración diciendo, Señor, tú eres Dios. Esto es lo que parece faltar en muchas iglesias en el presente. Las personas no están seguras de que nuestro Padre Celestial es Dios. Él está controlando este universo. Él está en control. Y esto es lo que el apóstol Juan nos está diciendo aquí. Leamos una vez más los versículos 22 y 23. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. En otras palabras, Juan nos está diciendo ahora, no digamos que estamos creyendo en Él y luego no nos amamos los unos a los otros. Con un aliento alabamos al Señor y decimos que confiamos en el Señor Jesucristo, y luego hablamos de fulano de tal y después indicamos que no aprobamos su persona. Ahora, esta clase de amor no quiere decir que uno va de un lado para otro abrazando a la gente, sino que debe estar en nuestra propia vida. Será cierto interés de preocupación por esa persona. Usted no va a estar hablando mal, pasando chismes en cuanto a esa persona. Usted no va a herirlo de ninguna manera, sino que tendrá cierto interés en cuanto a él. Esto es lo que hace tanta falta en el presente. Esto, en pocas palabras, es la vida cristiana. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Ahora el versículo 24, versículo final de este capítulo 3 de la primera epístola del apóstol Juan dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu Santo verifica estas cosas para nosotros, a nuestros corazones, si nosotros no le contristamos. Si usted está contristando al Espíritu Santo, entonces no está haciendo su voluntad. Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si usted no hace eso, amigo oyente, entonces está contristando al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo verificará estas cosas y las hará reales y verdaderas para nuestros corazones. El Espíritu Santo ha sido dado a cada creyente. Cada hijo de Dios tiene dentro de sí el Espíritu Santo. El apóstol Pablo lo expresa claramente en su epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 9, cuando dice, «Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno de vosotros no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él». Esa es la señal o la marca del Hijo de Dios. En usted mora el Espíritu de Dios. Eso es algo importante conocer al llegar ahora al capítulo 4 de esta primera epístola del apóstol Juan. Cuando llegamos a este capítulo 4, se nos presenta aquí una advertencia contra los falsos maestros o los falsos profetas, como se nos indica aquí. Ellos por lo general están activos en la profecía. Eso es algo que los señala, los marca. Él está diciendo aquí que el Espíritu de Dios nos ha sido dado. Él ya ha dicho que nosotros hemos sido ungidos. Por tanto, lo somos ahora. Ahora, debido a que en nosotros mora el Espíritu de Dios, porque hemos recibido ese ungimiento, esa unción para comprender las cosas de Dios, Él ahora dice aquí en el capítulo 4, versículo 1, escuche usted, «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo». Observemos esta advertencia que se nos presenta aquí. Esto, por supuesto, no está de acuerdo con las ideas que presentan los liberales, porque lo que ellos dicen no es lo que enseña la palabra de Dios. Usted recuerda que el apóstol Pablo oraba por los filipenses, y él decía, «Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento».
El apóstol Pablo oraba porque el amor de ellos abundara más y más en ciencia y en todo conocimiento. No sean engañados por cualquiera que venga y diga que es un creyente, porque hay muchos que no lo son. En una iglesia grande, cierto domingo por la mañana, después del servicio, había algunos que habían pasado al frente y que estaban siendo aconsejados por los consejeros, y una de estas personas decía que quería hablar con el predicador. Bueno, él estaba muy agradecido de que alguien quisiera hablar con él, así es que fue y le presentó el plan de salvación, y este hombre parecía muy interesado. Tan ansioso que a veces él quería ver los versículos de la Biblia en lugar de dejar que lo hiciera el predicador. Él sabía lo que estaba haciendo, por supuesto. Así es que él dijo que iba a aceptar a Cristo, y se arrodillaron, y este hombre derramó lágrimas, y luego se levantaron. Y luego el predicador cometió la equivocación de preguntarle cómo iban las cosas. No tendría que haberle dicho eso, pero este hombre se aprovechó de esa pregunta y le dice: siento mucho tener que decirle esto, pero toda mi ropa se encuentra en una habitación de un hotel y no la puedo sacar hasta cuando pague la cuenta. Él mencionó uno de los hoteles baratos del centro de la ciudad y decía que no le dejaban sacar las cosas hasta cuando pagara su cuenta. Por supuesto, el predicador se sintió un poco preocupado con todo eso y le preguntó cuánto era lo que necesitaba. Este hombre le dijo la cantidad y entonces el pastor, que ya se encontraba en una posición difícil, le entregó el dinero que necesitaba y salió y se fue a su casa. Después de pasar algún tiempo, el predicador vio la foto de ese hombre en el periódico y notó que había sido arrestado. Había vivido por 6 meses en esa ciudad y dijo que se había aprovechado de los predicadores porque estos eran los bobos más grandes que existían en el mundo. Ahora este pastor, viendo eso, se sintió bastante sorprendido, por supuesto, y llamó por teléfono a un amigo y le preguntó si este hombre le había visitado, y el otro pastor le dijo que sí, pero que no había conseguido sacarle ningún dinero. Y a su vez le preguntó al primer pastor si le había sacado algún dinero cuando le visitó, y este pastor tuvo que contestar que sí. Entonces el otro pastor dijo: bueno, yo he estado en esta zona mucho más tiempo que tú, tengo un poco más de experiencia. No dejes que te engañen. Recuerda que la Biblia dice que debemos probar los espíritus para ver si son o no son de Dios. Hay muchos de ellos que son falsos. Bueno, este hombre era falso y pudo sacarle algún dinero a este pastor. Pero después de esa experiencia, este pastor declaró que no vendría nadie más a sacarle dinero de esa manera porque él no lo iba a dar, habiendo aprendido ya su lección. Y Pablo oraba pidiendo que estos filipenses crecieran en amor, pero también que tuvieran más y más ciencia y conocimiento. Había que usar esto inteligentemente. Uno tiene que tener mucho cuidado. Dios mediante, en nuestro próximo programa vamos a hablar del asunto del mundo de los espíritus, de esta ocupación anormal que tienen muchos creyentes hoy con el mundo de las cosas ocultas. Es una de las cosas más peligrosas que está teniendo lugar. Que Dios le bendiga abundantemente. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org. atv@transmundial.org. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet a través de la Biblia.org/notas, a través de la Biblia.org/notas.